¿Sabías que en Estados Unidos la crisis migratoria sigue siendo uno de los temas más polémicos y debatidos? Hoy te invito a un análisis profundo y sin filtros de la problemática actual, centrándonos en las políticas implementadas por Donald Trump durante su presidencia, que han dejado una marca imborrable en el panorama migratorio del país. ¿Qué llevó a la administración Trump a tomar medidas tan drásticas? ¿Cómo han influido estas políticas en la sociedad estadounidense y en la vida de millones de personas? Quédate hasta el final, porque las respuestas te sorprenderán y te harán cuestionar todo lo que pensabas sobre la inmigración. Para entender la magnitud de la situación, debemos retroceder y analizar el contexto en el que surgieron estas políticas. Durante décadas, Estados Unidos ha sido visto como un símbolo de oportunidades, un lugar donde los sueños se pueden hacer realidad. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. A finales de la década de 2010, la llegada masiva de inmigrantes, sobre todo de Centroamérica, generó un clima de incertidumbre y temor tanto en la sociedad como en los políticos. Se hablaba de caravanas, cruces peligrosos y de una crisis humanitaria. En este escenario, el presidente Donald Trump emergió con una retórica contundente y medidas que prometían poner fin a lo que él consideraba una invasión. ¿Pero fue esa la solución o el inicio de un nuevo capítulo de polémica en la historia migratoria de Estados Unidos? Durante su mandato, Donald Trump implementó una serie de medidas controvertidas que transformaron radicalmente la forma en que se gestionaba la inmigración en Estados Unidos. Entre las acciones más impactantes destacan el muro fronterizo. Uno de los símbolos más reconocibles de la administración Trump fue el proyecto del muro fronterizo. Con la promesa de construir un muro, y México lo pagará, esta medida se convirtió en un emblema de la lucha contra la inmigración ilegal. Pero, ¿realmente resolvió el problema o simplemente creó barreras físicas que intensificaron la incertidumbre en la frontera? Numerosos críticos argumentaron que, más que una solución, el muro simbolizaba una división profunda y generaba un ambiente de hostilidad. La política de separación familiar. Quizás la medida más dolorosa y polémica fue la política de tolerancia cero, que llevó a la separación de miles de niños de sus padres en la frontera. Esta decisión, justificada como una forma de disuadir a los inmigrantes de intentar cruzar ilegalmente, desató una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo es posible que en nombre de la seguridad se sacrifiquen los derechos humanos básicos? Las imágenes de niños separados de sus familias aún persiguen a quienes conocen esta historia. Y la incertidumbre sobre el futuro de esos menores sigue siendo motivo de debate. La prohibición de viajar a países de mayoría musulmana. Otra medida que marcó la era Trump fue la prohibición de viajar a Estados Unidos para ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. Presentada como una medida de seguridad nacional, esta política generó una gran controversia, al ser percibida por muchos como un acto discriminatorio basado en la religión. ¿Puede la seguridad justificarse a costa de la libertad y la diversidad cultural? La prohibición dejó a miles de personas atrapadas en medio de procedimientos legales y migratorios, alimentando la incertidumbre sobre la capacidad de Estados Unidos para ser un refugio de diversidad. El endurecimiento de las leyes de asilo y detención masiva. Durante la administración Trump, se fortalecieron las restricciones para solicitar asilo en Estados Unidos. Los procedimientos se hicieron más rígidos y los centros de detención se llenaron rápidamente, en muchos casos sin condiciones adecuadas para los migrantes. Las críticas apuntaron a un sistema que, lejos de proteger a las personas en peligro, las sometía a condiciones indignas. ¿Hasta qué punto es legítimo sacrificar el bienestar de quienes buscan refugio en aras de una supuesta seguridad nacional? Las medidas de Trump no solo impactaron a los migrantes, sino que también tuvieron consecuencias profundas en la sociedad estadounidense. En muchos casos, se generó un clima de polarización extrema.
Los ciudadanos se dividieron entre quienes defendían las medidas como necesarias para proteger la soberanía nacional y quienes las veían como un atentado contra los valores humanitarios y la diversidad. Este ambiente de tensión generó incertidumbre en todos los niveles, desde familias que vivían con el temor constante de ser separadas, hasta comunidades enteras que se veían estigmatizadas por el simple hecho de acoger a inmigrantes. ¿Puede un país tan diverso seguir avanzando cuando sus propias políticas crean divisiones tan profundas? Detrás de cada política y cada cifra, hay historias humanas que revelan el verdadero costo de estas decisiones. Imagina a un padre que, con el corazón lleno de esperanza y temor, arriesga todo por un futuro mejor para sus hijos. O a una madre que se ve obligada a luchar contra un sistema implacable que prioriza la seguridad sobre la compasión. Estas historias son el reflejo de un sistema que, en su afán por proteger fronteras, a menudo olvida que se trata de vidas humanas. La incertidumbre se hace palpable cuando escuchamos testimonios de migrantes que describen la desesperación de abandonar todo lo que conocen, el dolor de la separación y el miedo constante a un futuro incierto en un país donde las reglas pueden cambiar de un día para otro. ¿Es este el precio de la seguridad? ¿Puede la humanidad coexistir con políticas tan rigurosas? Las políticas de Trump no se quedaron aisladas en territorio estadounidense. Repercutieron a nivel internacional y encendieron el debate sobre la ética y la efectividad de tales medidas. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de diversas partes del mundo condenaron lo que consideraron un retroceso en los valores democráticos y humanitarios. La comunidad internacional se encontró dividida. Por un lado, quienes entendían la necesidad de un control fronterizo riguroso, y por otro, quienes denunciaban la violación de derechos fundamentales. Esta división no solo alimentó el debate en foros internacionales, sino que también influyó en la percepción que el mundo tiene de Estados Unidos. ¿Cómo puede una nación que se autoproclama defensora de la libertad reconciliar políticas que, según muchos, van en contra de los principios que históricamente la han caracterizado? La incertidumbre sobre la imagen de Estados Unidos en el escenario global se intensificó, y las consecuencias de estas decisiones aún se están evaluando. La administración Trump apostó por una política de seguridad a ultranza, en la que las medidas drásticas se presentaban como necesarias para proteger al país. Sin embargo, esta visión dejó al descubierto una tensión inherente. La seguridad sin humanidad puede convertirse en una amenaza para los propios valores que se intenta defender. El dilema es claro. Por un lado, se busca mantener el orden y la soberanía, y por otro, se exige el respeto a los derechos humanos y la dignidad de cada persona. La respuesta a este conflicto parece estar en un equilibrio aún por alcanzar, y mientras tanto, la incertidumbre reina en cada rincón del debate. No podemos hablar de las políticas de Trump sin mencionar el papel de los medios de comunicación. Durante su mandato, las redes sociales y los noticieros se convirtieron en campos de batalla donde se debatían las verdades y las versiones oficiales. Las imágenes impactantes y las declaraciones polémicas crearon una narrativa que, para muchos, definió la experiencia migratoria en Estados Unidos. Sin embargo, la verdad detrás de los titulares es a menudo mucho más compleja y ambigua. La incertidumbre se amplifica cuando nos damos cuenta de que, en muchos casos, la información es manipulada para favorecer determinadas agendas políticas, dejando al espectador con más preguntas que respuestas. La política migratoria de Trump ha dejado una huella imborrable en el debate político estadounidense. En congresos y reuniones, los argumentos se han polarizado hasta el extremo. Unos defienden la necesidad de medidas estrictas para salvaguardar la seguridad nacional, mientras otros denuncian una violación a los derechos humanos fundamentales. Hemos recorrido juntos un análisis profundo de las políticas migratorias implementadas por Donald Trump y cómo éstas han contribuido a una crisis que aún genera controversia y dolor en Estados Unidos.
Las medidas, tan drásticas y polémicas, nos invitan a reflexionar sobre los límites de la seguridad y la humanidad en un mundo cada vez más incierto. La incertidumbre sobre el futuro es real y nos reta a todos a cuestionar las soluciones simplistas que parecen prometer respuestas inmediatas sin considerar el costo humano. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Seremos capaces de aprender de los errores del pasado y construir un sistema que honre la diversidad y la dignidad de cada ser humano? La respuesta está en el diálogo, en la búsqueda de un equilibrio entre el orden y la compasión, y en la voluntad de transformar la incertidumbre en un motor para el cambio. Te invito a que dejes tu opinión en los comentarios, a que compartas este vídeo si te ha hecho reflexionar, y, sobre todo, a que sigas informándote más allá de los titulares. Gracias por acompañarnos en este viaje de análisis y reflexión. No olvides suscribirte al canal para más contenido en profundidad sobre temas que importan.